A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Cuando le preguntaron a Albert Camus, el escritor argelino-francés, si al saberse ganador del Premio Nobel de Literatura, ese era el día más feliz de su vida, el novelista contestó: sí, es un día importante, pero el día más feliz de mi vida fue cuando, jugando con la selección de Argelia, le anoté un gol de cabeza a la selección de Alemania. Este destacado intelectual quizás no estaba exagerando, porque el fútbol es el deporte de las grandes pasiones y es la religión con menos ateos. Y hay quienes dicen que el fútbol y la patria siempre van de la mano, y que por esa razón, por el fútbol se han detenido guerras y otras han empezado. Algunos antropólogos del futuro llegarán a pensar que el fútbol es la religión de los tiempos que corren, con días sagrados, con ángeles y dioses que son el equipo propio y con demonios representados en el árbitro y los jugadores contrarios. Dirán que en esa nueva religión los nuevos estados eran más grandes que antiguas catedrales y que llegó a ser una actividad que movía pasiones, pueblos y mucho dinero. La historia oficial del fútbol, esa especie de nueva religión del espectáculo, la tensión y la alegría, empezó un día como hoy, cuando un grupo de hombres que se llamaba a sí mismo libres y de buenas costumbres se reunió en una taberna londinense. Fue en la taberna de los Masones Libres de Londres, un 26 de octubre de 1863, y desde entonces los pueblos se sufren, esperan y se unen en la fiesta mundial del fútbol. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador gestiona en Estados Unidos $5.000 millones para seguridad. Nueva ley de consulta previa condicionará proyectos petroleros y mineros. Papa Francisco podría mediar entre Ucrania y Rusia. Penosino organiza estructuras de 6 provincias para un paro preventivo. Empieza la venta de la Premium y la gasolina Super sale del mercado. En el segmento de opinión, los desafíos de las instituciones internacionales. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Ley Mordaza enterrada, María Gloria Alarcón, la importancia del deporte para el desarrollo, Martín Pallares, Consejo de Participación, ¿todos en la cama o todos en el suelo? Noticias internacionales. Noticias del día. Ecuador gestiona con Estados Unidos $5.000 millones para la seguridad. El gobierno ecuatoriano solicitó a Estados Unidos aproximadamente $5.000 millones para financiar una estrategia integral de seguridad. Según Guillermo Lasso, presidente de la República, se requiere esa cantidad de dinero para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad, indicó que el Ecuador no está en la capacidad económica de asumir toda esa inversión y por lo tanto se buscó la cooperación internacional. Ordóñez indicó que la propuesta de financiamiento y también del equipamiento ya está presentada al gobierno de los Estados Unidos. Se lo presentó al Departamento de Defensa, al Comando Sur de Estados Unidos y al Departamento de Estado.
Según el funcionario, el objetivo es que la policía y Fuerzas Armadas tengan la capacidad suficiente para poder enfrentar los niveles de criminalidad. Fuentes militares indicaron que 3.000 millones de dólares se destinaría para las Fuerzas Armadas y 2.000 millones para la policía. Otra de las acciones será la dotación de equipos de inteligencia y comunicaciones, un recurso fundamental para identificar las amenazas y sus actores es la inteligencia policía y militares. Hay que fortalecer esa inteligencia de manera que podamos saber a dónde orientamos las acciones de seguridad. Nueva ley de consulta previa condicionará proyectos petroleros y mineros. Parte del seguimiento del diálogo entre organizaciones sociales y el gobierno se centrará en la implementación de una normativa para la consulta previa, libre e informada para los proyectos de extracción de recursos naturales. Los acuerdos firmados entre ambas partes establecieron que ese es uno de los temas más importantes que quedan pendientes después del cierre de las mesas. La nueva ley de consulta previa debía comenzar a discutirse este 25 de octubre, según consta en el acta de cierre de la Mesa de Energía y Recursos Naturales. Sin embargo, ese día se instaló una mesa técnica que busca definir cómo será la etapa de evaluación y seguimiento. El tema de la ley de consulta previa es prioritario, pues parte de los acuerdos relacionados con el sector extractivista están ligados a la concreción de dicha normativa. El gobierno se comprometió a una moratoria en 15 bloques petroleros y a no otorgar nuevas concesiones mineras por 12 meses o hasta que esté aprobada la nueva ley. De hecho, el gobierno tenía ya previsto trabajar en un proyecto de ley de consulta previa. Este anuncio se hizo después de que con una acción de protección se suspendieran las operaciones en el proyecto minero Loma Larga justamente por la falta de una consulta previa. La Constitución de 2008 reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Papa Francisco podría mediar entre Ucrania y Rusia. El Papa Francisco pidió este miércoles 26 de octubre del 2022 una paz duradera en Ucrania, un día después de que Moscú valorase la posibilidad de una mediación del Vaticano para resolver el conflicto desatado tras la invasión rusa del territorio ucraniano en febrero pasado. No olvidemos rezar y continuar con las oraciones por la atormentada Ucrania. Que el Señor proteja a ese pueblo y nos guíe a todos por el camino de la paz duradera, dijo el pontífice durante la audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro en un nuevo llamamiento para acabar con el conflicto. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, aseguró este martes que están disputando a debatir todo esto, la situación en Ucrania, con los Estados Unidos, con los franceses y con el pontífice, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov comentó así la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, que explicó que en su reunión de lunes con el Papa le pidió que llame al presidente ruso Vladimir Putin, así como al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Kirill y al presidente estadounidense Joe Biden para impulsar un proceso de paz en Ucrania. Sobre esta posibilidad, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó a los medios italianos que es algo positivo. Que haya una apertura de este tipo, evidentemente es una apertura genérica que luego habrá que realizar tomando en cuenta todos los aspectos, pero que haya una voluntad de hablar me parece una señal, explicó el número 2 del Vaticano. FENOCIN organiza estructuras de 6 provincias para un paro preventivo. Las diferencias entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras empezaron a salir a flote. Al parecer, el compromiso suscrito en la mesa técnica de la banca pública y privada generó fricciones. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, y Carlos Morla, dirigente nacional de organizaciones y estadísticas de esta agrupación, ratificaron que se preparan acciones para la primera quincena de noviembre.
El objetivo es exigir al gobierno que se cumpla con el ofrecimiento de condonar deudas de hasta $10,000 y la entrega de créditos productivos. El presidente de la FENOCIN anunció que en la primera semana de noviembre, después del feriado por difuntos y la independencia de Cuenca, se valorarán las estrategias. En este contexto se conformó la plataforma por los créditos y condonación de la banca pública. En este colectivo se agrupan alrededor de 5 organizaciones de la costa, entre productores de arroz, maíz, entre otros. Los campesinos de Guayas, Dos Ríos, El Oro, Esmeralda, Santa Elena y Manabí podrían iniciar el 11 de noviembre una medida preventiva que no tiene el carácter de indefinida, aclaró Espinosa. Empieza venta de la Premium y gasolina Super sale del mercado. Desde hoy, 26 de octubre del 2022, las estaciones de servicio de Ecuador dejarán de vender gasolina Super de 92 octanos y despacharán la nueva Premium de mayor octanaje. De esta manera, habrá en el mercado local gasolinas Extra y Eco País de 85 octanos, la Eco Plus de 89 octanos, la Premium de 95 octanos. El recambio de la gasolina Super por la Premium tomará alrededor de 2 meses. La nueva gasolina tendrá el mismo precio que la de Super, que es $4.27 por galón, según lo anunció Petroecuador. Con la nueva Premium, Petroecuador prevé aumentar la venta de gasolina de alto octanaje, que ha venido cayendo desde el 2018, cuando se liberó su precio. El peso de la gasolina Super es marginal en el mercado, con 106.467 barriles. Septiembre fue el mes en que menos se vendió este tipo de gasolina en el 2022. Lo anterior significa apenas el 2,2% del total de combustibles consumidos en el sector automotor. La meta inicial de Petroecuador es vender 108.000 barriles al menos de Premium 95. De hecho, los terminales de Petroecuador ya despacharon 11.800 barriles de la gasolina Premium a escala nacional entre el 21 y 24 de octubre del 2022. Entrevista del día. Este miércoles en la mañana en Radio Sucesos, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, habló sobre el resultado de las mesas de diálogo. Escuchemos lo que dijo. El orden de ejecución de los acuerdos, ministro, va a ser por el acuerdo más fácil de ejecutar, el que no requiera decretos, leyes, etcétera, o va a ser en orden de cómo se fueron desarrollando y abriendo las mesas. No, va a ser paralelamente las 4 categorías, pero si me lo pregunta entre una metodología y otra, sí, son los más fáciles de desarrollar, no necesariamente las mesas, porque las mesas, cada una tiene su propia dinámica. Por ejemplo, la de derechos colectivos tuvo 55 acuerdos, la de control de precios tuvo 10, 11 acuerdos, entonces unas tienen más y otras tienen menos, pero no necesariamente las que tienen más son más sencillas, porque las que tienen menos pueden efectivamente ser un poquito más simples. Lo que está claro es que más allá de cuál mesa fue más complicada que otra, nosotros tenemos 4 categorías establecidas, algunas que requieren la participación de las organizaciones, otras que requieren la emisión de normativa y otras que requieren acciones en territorio, y lo vamos a ejecutar todo al mismo tiempo, porque al fin y al cabo se trata de diferentes ministerios y pueden trabajar toditos al mismo tiempo. ¿Y cuál es el plazo final? Digamos, el último acuerdo en ser ejecutado será en ¿qué tiempo? Esos plazos con esa metodología justamente es la que vamos a implementar ahora. Nosotros tenemos que hacer llegar toda la información a los ministerios. De hecho, esta semana yo con la gente del ministerio nos pusimos a trabajar en un cuadernillo explicativo del proceso de implementación, de la metodología, sobre todo también de cómo se insertan cada uno de los acuerdos en el Plan Nacional de Oportunidades presentado por el presidente Guillermo Lasso, que tiene vigencia del 2021 al 2025, porque nada de esto ni es inejecutable, ni tampoco está fuera del plan de creación de oportunidades. Es más, forma parte del mismo proceso de ejecución de dicho plan. Yo necesito explicarle todo esto a los representantes de las diferentes carteras, explicarles la metodología. De hecho, reunirme con algunos de ellos que no participaron en las mesas, porque los que sí participaron, por decirlo así, tienen una ventaja. María Brown, Dario Herrera, Roberto Castillo, el representante de la CONAFIPS, Bernardo Manzano, son personas y ministros que participaron directamente en los diálogos y están perfectamente inteligenciados de lo que tienen que hacer, pero no es el caso de todos los ministros. Entonces, esta semana planeamos terminar la información,
reunirnos con ellos entre lunes y martes y empezar con los procesos de ejecución, la explicación de la metodología y, por supuesto, la definición de plazos. Ministro, ¿cómo entender que este trabajo que, digamos, terminó el 14 de octubre con la firma de este acuerdo, con estrechones de manos y con esta expectativa de que se van a ir ejecutando los acuerdos, se desentona, digámoslo así, con declaraciones, por ejemplo, las del presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, diciendo que están viendo en qué fecha de noviembre van a cerrar carreteras en Los Ríos, en Esmeraldas, en Guayas, en Manabí, porque no se cumplen los acuerdos. Básicamente lo que tiene que ver con la banca pública. Es un poco inexplicable, se lo digo sinceramente, es un poco inexplicable la posición de la FENOCIN. Ellos saben que estamos en proceso de ejecución, ellos saben que en el tema de los montos para las condonaciones de las deudas está el rango entre los 3.000 y los 10.000 y que esos montos son incrementales porque tiene que haber una provisión de dineros, en este caso en Ban Ecuador, para ir progresivamente en el proceso de condonación de esos fondos. Nada puede ser hecho de la noche a la mañana y nada puede ser hecho en el inmediato y tampoco nada debe ser hecho a punta de amenazas o de protestas o amenazas de paralizaciones. Nosotros estamos tranquilos, es una declaración aislada. Para cerrar el tema de los diálogos, el tema de los combustibles. Le voy a decir cuáles son los dos grandes principios en el tema focalización. Un subsidio generalizado, como el que nosotros tenemos ahora, hace perder plata al Estado y desvía recursos. Eso hoy es lo que sucede con los subsidios generalizados a los combustibles, que hoy por hoy le cuestan al Estado 4.000 millones de dólares. Es tan sencillo como eso. Y allí entran sirios y troyanos, porque entran los que necesitan y los que no necesitan. Entran los que viven en las zonas rurales y urbanos marginales y que requieren, por ejemplo, para el transporte comunitario la focalización, y entran también los sectores productivos que no necesitan la focalización, pero que al tenerla aumenta sus ganancias. Por lo tanto, no necesariamente es una buena cosa para el Estado. ¿Sí me explico? Porque el Estado, el propósito del Estado es disminuir las naturales diferencias que existen en los seres humanos, no agrandarlas. No es agrandar la desigualdad, es reducir la desigualdad. Entonces, un subsidio generalizado no es bueno porque finalmente termina costándole mucha plata al Estado y va en detrimento de los sectores sociales. Esa es la realidad. Un subsidio focalizado, ya con lupa, como si uno fuera investigador privado, que es con lupa, le ahorra plata al Estado, porque establece el beneficio para quienes lo necesitan y no establece el beneficio para quienes no lo necesitan. Y ahí el Estado cumple su razón de ser, lo cual quiere decir que se le da el subsidio a quienes lo merecen, disminuyendo las naturales brechas que existen entre unos y otros en una sociedad, y a los otros, sin necesariamente perjudicarlos, les permite desarrollar su actividad productiva, pero sin tampoco darles un beneficio que no necesariamente requieren. Por lo tanto, las dos aguas están bien partidistas ahora y las tenemos muy claras. Entonces, estamos enfocados en el segundo escenario, que es eliminar el subsidio de manera focalizada para quienes no lo necesitan. Y bueno, 250 millones en relación con 4.000 no es gran cosa, pero mirado solito, como números absolutos, tampoco es pelo de cochino, porque sirve para aumentar el presupuesto de educación, sirve para hacer al menos unas 300, 400 escuelas más cada año, sirve para aumentar el número de salud, para al menos armarnos unos cuantos buenos hospitales en unos 7 cantones importantes del país. Entonces, nos permite ir avanzando y sobre todo rompe el mito de que estamos metidos en una camisa de fuerza de un subsidio generalizado. Y yo creo que ese es el gran aporte de la mesa de focalización de subsidios, en la que pienso que el ministro Ariel Herrera hizo una extraordinaria gestión, por cierto. Por su parte, Diego Pérez, decano del Centro de Seguridad y Defensa del IAEN, habló en Radio Sucesos sobre los niveles de inseguridad en el país. Veamos la nota. Declaraciones contradictorias de representantes del Estado, desesperación de la ciudadanía y una tasa de homicidio del 80% por cada 100.000 habitantes. ¿Perdimos Esmeraldas? A ver, creo que hay que tener cuidado con presumir que está perdido, pero sí hay que reconocer que hay una situación muy, muy endeble, muy frágil y muy compleja. Me parece que las declaraciones del comandante de policía, del jefe de policía de la zona, o del ex jefe en este punto, eran sumamente reveladoras de una realidad que se conoce en diversos ámbitos, ¿no? Digo, en el trabajo que se viene haciendo, por ejemplo, desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales,
nosotros encontramos que sistemáticamente hay una pérdida de la capacidad de control del Estado sobre amplios espacios, amplios territorios del país y lamentablemente hay dificultades sustanciales ahí desde desde las capacidades de respuesta de las autoridades para configurar algún mecanismo de respuesta, ¿no? Para configurar desde el costado de la planificación hasta el costado de la ejecución, mecanismos de respuesta que permitan efectivamente contener una situación que se ha acelerado dramáticamente en el último tiempo, como bien menciona Darío. Digo, pero Esmeraldas es como el resultado de una serie de abandonos desde la época de la misma colonia, porque es una provincia que está distante, teniendo un puerto importante para el país, sin embargo, siempre dejado de lado. Hoy se sabe, por ejemplo, unas semanas atrás, Primicias decía, Esmeraldas apenas tiene un 65.3% de jóvenes que están cursando el bachillerato, y son realidades que se dan a gritos de quienes viven en la provincia, de quienes conocen la realidad, y es como que el Estado se tapa los oídos y no lo escucha. También hay desidia y dejadez de las autoridades locales, pero se nos va de las manos, hay una juventud que no tiene que hacer, ¿qué se puede hacer? Sí, efectivamente, y esto no es una novedad. Lamentablemente, hay estudios, todos los estudios sobre indicadores sociales del país terminan arrojando a Esmeraldas y a las provincias del oriente los peores indicadores en todos los rangos, ¿no? En todos los elementos. Entonces, lamentablemente sí, parecería que el Estado se ha olvidado de la existencia de estos territorios. Sobre todo hay que pensar ahí que la relación que se ha construido con Esmeraldas desde la centralidad del poder ha sido una relación más bien clientelar, más bien atada a el otorgamiento de ciertos espacios de obra pública a cambio de lealtades políticas, pero no necesariamente ha habido una construcción estructural de la presencia del Estado allí, ¿no? Los resultados que vemos son estos que tenemos hoy, pero me parece a mí que cada vez se vuelve más costoso recuperar la estatalidad, porque el problema no es el vacío nada más, sino que esos vacíos comienzan a ser cubiertos por estas organizaciones que establecen finalmente lo que en la ciencia política se conoce como regímenes crimilegales, es decir, regímenes criminales que establecen relaciones de resolución de conflictos, de establecimiento de ciertas nociones de orden con los pobladores, pero desde la ilegalidad, ¿no? Entonces ahí tenemos casos de sicariato, casos de vacunas, que son formas criminales de establecer esa institucionalidad, esa relación, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo cada vez con más frecuencia, frente a lo cual lamentablemente el Estado no ha podido hacer nada, no ha tenido capacidad de reacción. Lo mencionaba el ex jefe de la zona, 9 meses sin que la policía pueda entrar a la cárcel, ¿no? Que es terrible que diga que está tomada, la cárcel está tomada por una de las bandas más delictivas de la provincia, que tiene más personas afuera que siguen delinquiendo. Sí, exactamente. Entonces, digo, esto refleja esas debilidades estructurales. En esas debilidades estructurales se resalta además que hay una ausencia importante de decisión también sobre qué se puede, qué se debe hacer, ¿no? Eh, y ahí yo siento que eh, no solamente hay esos vacíos, sino que hay una falta de preocupación sobre los impactos que esto puede tener en el mediano, en el largo plazo, ¿no? Es decir, ayer habían ya algunas menciones, algunos temores sobre a dónde va a ir entonces la gente en el Ujú. feriado, ¿no? Pero me parece que ese es el menor de los temores. Digo, Así es. sí, la actividad turística es importante y demás, pero hay que pensar, son 4 horas desde Esmeraldas hasta Quito, hay una desintegración del Estado en esa distancia, ¿no? Que es una distancia corta, es un tiempo corto, y esto implica que el Estado cada vez controla menos.
¿no? Y tenemos varios espacios alrededor del Estado en los cuales la presencia es deficitaria. Recordemos Buenos Aires en la provincia de Imbabura, 6 horas de Quito. Y si queremos irnos más lejos, pensemos en territorios en Sucumbíos, territorios, la ciudad de Zaruma, en fin. Cuando comenzamos a mirar, nos vamos a encontrar con que el Estado tiene poca presencia en muchas partes, ¿no? Y esto se vuelve un espacio ideal para la operación del crimen organizado internacional. Y ahí es donde debemos preocuparnos con suma urgencia. Yo ahí, y vengo diciendo esto el último tiempo, me parece que en este país se puede mantener una disputa política sobre absolutamente todo, salvo por la seguridad. Si hay algo en lo que se requeriría un acuerdo político que atraviese las ideologías, que atraviese las bancadas y los intereses de las diversas organizaciones políticas, es en el tema de seguridad. Y se requiere ahí decisión política, como digo, transversal, que atraviese a todos. Se requiere una inversión pública importantísima para dotar a la policía, a las Fuerzas Armadas de las capacidades para eso. Y se requiere además iniciar necesarísimos procesos de depuración institucional en todas las instituciones, incluyendo los del sistema de justicia, ¿no? Opinión. Los desafíos de las instituciones internacionales. Hace un año, en este espacio, hablamos sobre el papel de las Naciones Unidas en un sistema internacional ante desafíos como el calentamiento global, el fin de la pandemia y un proceso continuo de migraciones a nivel internacional. Pero actualmente esta organización se enfrenta al reto más importante en lo que va de este siglo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esta crisis sin duda ha generado una crisis en el orden internacional. El multilateralismo ha sido incapaz de evitar el conflicto y de hallar una solución rápida y eficaz para evitar un escalamiento de las acciones militares. La guerra se ha recrudecido y hace 2 semanas pudimos ver cómo un puente entre Crimea y Rusia era destruido por un ataque ucraniano y misiles rusos alcanzaban centrales eléctricas, objetivos militares y hasta el consulado alemán en Kiev. Las organizaciones internacionales creadas para evitar las guerras y garantizar la paz y seguridad internacional han mostrado una vez más que necesitan ser reformadas. Deben tener mayores capacidades supranacionales para actuar con firmeza frente a agresiones a la integridad territorial de los estados. Pero una reforma de estas características en un mundo como el actual es una quimera. Desde hace aproximadamente 15 años, varios países considerados como potencias emergentes planteaban ya una reforma a la composición de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Países como Sudáfrica, Alemania, Brasil o la India planteaban su ingreso a este espacio con capacidad de veto. Por un lado, indicaban que la entrada de más países como miembros permanentes se justificaba en función de una representación geográfica. Independientemente de los motivos para el ingreso de más miembros permanentes al Consejo de Seguridad, lo importante es reformar la toma de decisiones en el marco de esta institución. No podemos mantener la capacidad de veto en las manos de pocos estados. Es necesario romper con la lógica de poder que nació en la posguerra y permitir una toma de decisiones basada en la regla de la mayoría. Después de esta dura guerra que nos ha perjudicado a todos, las instituciones internacionales tienen la obligación de adaptarse a un nuevo escenario político en el cual debe fortalecerse el multilateralismo con mayores capacidades supranacionales. Con toda seguridad seremos testigos de un nuevo equilibrio de poder. No sabemos si este continuará con la unipolaridad, pasaremos quizá a una nueva bipolaridad o de plano tendremos una multipolaridad enfocada en cada una de las regiones del planeta. Los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos requerirán no solo de preparación, de un adecuado manejo de recursos o de un nuevo sistema de transacciones internacionales. Demandará de una voluntad política acorde a los nuevos tiempos que pueda plantear soluciones creativas con los recursos que tenemos, que pueda crear nuevas oportunidades para la gente y que pueda realmente garantizar un mundo más pacífico y alejado de los fantasmas del pasado. Los retos son enormes, pero la historia nos ha demostrado que solo las mujeres y los hombres que estuvieron dispuestos a hacer historia estuvieron a la altura de las circunstancias. Y ojalá esta no sea la excepción. Y terminando este tiempo gris podamos construir un mundo mejor, sostenible, sustentable
y en paz. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Ley Mordaza enterrada. Hernán Pérez Luz, El Universo. Funcionó bien la estrategia del gobierno de no vetar totalmente el proyecto de nueva ley Mordaza que había aprobado la actual Asamblea. Como se recordará, una parte de ese proyecto fue derivado a la Corte Constitucional para que examine ciertas disposiciones que constituían verdaderas barbaridades. Y otra parte del proyecto fue vetada por inconveniente, proponiendo textos sustitutivos acordes con los postulados de efectiva vigencia de la libertad de expresión. La sentencia de la Corte, juez ponente Dr. Enrique Herrería, es de las mejores decisiones que se han tomado en esta materia por el alto tribunal, incluyendo el valioso voto de la doctora Daniela Salazar, que profundiza más ciertos aspectos de este derecho fundamental. Y con respecto al veto parcial del presidente Lasso, la Asamblea, según se conoció la semana pasada, no pudo vencerlo, es decir, el correísmo no logró los votos necesarios para insistir en su texto original, con lo cual entrará en vigor la versión preparada por el Ejecutivo. Este último, por su parte, no cayó en la tentación promovida por algunas voces que planteaban que esta nueva ley Mordaza sea vetada totalmente. Sonaba atractivo eso del veto total, ciertamente, pero el riesgo de lo que podría suceder luego de un año, que es el plazo que tiene la Asamblea para derribar un veto total, era muy peligroso. El camino que se siguió tuvo además la ventaja de permitir que la Corte Constitucional entre en escena y pueda, como en efecto lo hizo, dar un aporte que, por la naturaleza que tienen las sentencias constitucionales, van a tener un efecto de gran importancia para el futuro. Ahora resta expedir el respectivo reglamento, el que, como todo reglamento, está llamado a colaborar en la aplicación de la nueva ley y en el cual, necesariamente, deberá tenerse en cuenta la referida sentencia. Este episodio es más importante de lo que podría parecer. Lamentablemente, tendemos a olvidar rápidamente las tragedias que nos afectan como sociedad. No debemos jamás olvidar que el enjambre jurídico y burocrático que armó el correísmo para amordazar a todos los ciudadanos y no solo a la prensa fue la piedra angular de su dictadura. Las tiranías saben que amordazada la libertad de expresión, su camino para la opresión se hace muy sencillo. Sin libertad de expresión a los ciudadanos se les hace casi imposible reclamar por sus derechos y defenderse de los abusos. Esa atmósfera de terror que inyectó Correa a la sociedad gracias a su política de persecución, insultos, mentiras y demandas en contra de periodistas, les facilitó a él y a su pandilla asaltar las arcas fiscales como nunca antes había sucedido en nuestra historia. Un régimen corrupto necesita amordazar a la prensa libre. Y eso fue lo que Correa se propuso y en buena parte lo logró. Hoy parece que todo esto quedó en el olvido por parte en el ambiente de tolerancia que se respira en la actualidad, pero también en parte por nuestra frágil memoria colectiva. Solamente cuando llegamos a perder nuestros derechos es cuando los llegamos a valorar. Claro que nos falta mucho para fortalecer la libertad de expresión en nuestro país, amenazada ahora por el fenómeno de los fake news, entre otros. Pero la tormenta que provocó el corrupto régimen correísta parece haber quedado atrás. Hernán Pérez Luz, El Universo. María Gloria Alarcón, ingeniera comercial, expresidenta ejecutiva de Industrias Lácteas Tony y ex vicepresidenta ejecutiva de Holding Tony Corp, expresidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La importancia del deporte para el desarrollo, artículo de María Gloria Alarcón. Hace pocos días se celebró el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta unión de tres palabras me hizo meditar un poco sobre su interrelación. Siempre he sido una convencida de que el deporte juega un papel fundamental en la vida de las personas. Pero, ¿para el desarrollo y la paz? Personalmente he practicado deportes casi toda mi vida. Natación en la época escolar, la equitación desde niña con pocas interrupciones hasta el 2006. En el 2010 comencé a correr y es alternado con algo de bicicleta y natación el deporte del que hoy disfruto en día.
Analizando un poco la inquietud que me quedó para el desarrollo y la paz, pues sí, estas tres palabras están absolutamente atadas. El aparente ambicioso objetivo planteado es la simple consecuencia de incluir al deporte como parte integral de la educación y la vida de las sociedades. Comparto con ustedes las lecciones más importantes aprendidas. La disciplina que el practicar deportes conlleva me ha acompañado toda la vida y se ve reflejada en mi vida personal y profesional. Todo deporte requiere de esfuerzo, trabajo duro, aunque tiene talento. Me han dado con facilidad unos deportes y otros no, pero pude superarme en ambos casos solamente en base a horas de entrenamiento y dedicación acompañadas de cansancio físico y a veces dolor. El trabajo duro puede ganarle al talento. Existe un premio a la perseverancia. Controlar un caballo no es fácil, da miedo caerse o asusta la idea de acalambrarte nadando. Si tienes miedo, si te cansas, si te duele, hay que perseverar y superarlo. Si cometemos un error que nos cuesta una competencia, no importa, perseverar y lección aprendida para la próxima vez. Solo seguir intentándolo nos llevará a mejorar y tener resultados esperados. Aun si uno ha entrenado a conciencia y está en una buena etapa, el riesgo de que las cosas no salgan como uno las espera en el momento de la prueba existe. Es ahí donde la actitud ante esta situación juega un rol importante. Las alternativas son desmoralizarse y perder el control de la competencia o asumir una actitud positiva y objetiva y seguir para lograr buenos resultados de ahí en adelante, sin dejarse vencer. Los errores son inevitables, a veces costosos, pero indispensables para aprender y crecer. A veces se gana y a veces se pierde, y aquello depende de muchos factores, unos inherentes a nuestro rendimiento, pero otros son factores fuera de nuestro control. Hay muchos deportistas mejores que nosotros, otros que sin serlo entrenaron más y estuvieron mejor preparados, una lesión, el clima adverso, etc. Todo deportista debe aprender a disfrutar el triunfo y asumir las derrotas. Después de vivir mucho de ambas, las derrotas terminan convirtiéndose en lecciones, experiencias y una nueva motivación para la próxima. Un buen deportista admira a quien le ganó en buena lid. Existen deportes individuales y deportes de equipo, pero en ambos casos el éxito depende del trabajo en equipo. Entrenadores, familia, amigos, otros competidores, etc. son nuestro equipo. Sin un equilibrio y coordinación de este equipo, es impensable el éxito del deportista. El deporte aleja a los jóvenes de los malos hábitos. Quienes están inmersos en el mundo de los deportes, el entrenamiento y la competencia, no tienen tiempo ni ganas de involucrarse en malos hábitos. Tenemos otras motivaciones y otros objetivos en la vida. Los malos hábitos y las drogas son muchas veces producto del exceso de tiempo libre y de la falta de motivaciones en los jóvenes. Finalmente, pero muy importante, el valor del juego limpio. No existe una mayor satisfacción que ganar e incluso perder en un juego limpio donde las reglas fueron claras, los jueces impolutos y cada competidor respetó tanto las reglas como a sus adversarios y dio lo mejor de sí. ¿Se imaginan una empresa, organización y más aún la sociedad entera practicando deportes y tomándolos en serio y que estos valores sean los que guíen el comportamiento individual y colectivo? Pues sí, entonces tiene mucho sentido el Día Internacional del Deporte para la Paz y el Desarrollo. Artículo de María Gloria Alarcón. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Todos en la cama o todos en el suelo? Martín Vallares, 4 Pelagatos. El plato está servido para que en la segunda semana de noviembre, más o menos, la Alianza del Social Cristianismo y el Correísmo pueda censurar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y alzarse con ese organismo que nombra a las autoridades de control del Estado. Los 70 votos necesarios están más que asegurados y así socialcristianos y correístas
conseguirán uno de sus más caros objetivos políticos: recuperar el poder que han perdido en estos organismos, desde donde se construyen impunidades y se apalancan los hilos del poder político. En ese paquete hay dos cargos que son claves en estos días: el nuevo Contralor y el Superintendente de Bancos. Para que se cumpla el plan, hay un problema metodológico que tiene un potente mensaje de coherencia política. Si destituyen a los consejeros de la mayoría anticorreísta, ¿cómo no hacerlo con los de la minoría correísta si en casos incurrieron en las mismas causales por las que se censurará a los otros? Este problema, para la mayoría de los asambleístas y de la Asamblea, nació cuando en la Comisión de Fiscalización se logró que el juicio político que estaba planeado por correístas y socialcristianos únicamente en contra de los 4 miembros de la mayoría se juntara con el otro, interpuesto por el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacutic, en contra de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se unificaron así 5 causales previstas en ambos juicios para la destitución. ¿Cómo puede votar la mayoría por la censura de uno de los consejeros que acompañan a Hernán Ulloa si otro consejero de la minoría que quiere salvar hizo lo mismo? Si van a censurar, por ejemplo, la ausencia de transparencia en el proceso de nombramiento del superintendente de ordenamiento territorial, resulta que votaron todos los de la actual minoría social cristiana correísta, más Ivette Estupiñán, que luego se unió a la actual mayoría. La cuarta causal es por la designación de dicho superintendente y en este caso votaron a favor los 7 consejeros. Lo mismo ocurre con la tercera causal, la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo. En ella votaron a favor la socialcristiana Sofía Almeida y su aliado, el correísta Juan Javier Dávalos, junto a María Fernanda Rivadeneira e Ivette Estupiñán de la actual mayoría. El único que votó en contra fue el actual presidente y miembro de la actual mayoría, Hernán Ulloa. Otra causal del juicio es la designación del defensor del pueblo encargado. A favor estuvieron los consejeros de la Alianza Correísta Social Cristiana, más Ivette Estupiñán, que ahora es de la minoría. La única causal en la que participaron exclusivamente los de la actual mayoría es la reforma hecha al reglamento para la elección del Contralor. El juicio es, como se ve, un champús. Para superarlo, la mayoría de la Asamblea podría violar la coherencia, cosa que hace con gran desparpajo y solvencia, y plantear una moción para poder votar por cada uno de los consejeros y salvar a la actual minoría en el Consejo de Participación, es decir, sus protegidos, o mocionar que el juicio se haga únicamente por el cambio del reglamento para la elección del Contralor, lo que también sería difícil de justificar. ¿Se puede hacer esto? Aquí la mayoría lo puede prácticamente todo. Así lo dice un asambleísta de gobierno resignado a que la mayoría gane en esta batalla y ponga un contralor a su medida. Cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, que el juicio no llegue a hacerse porque 5 de los 7 consejeros candidatos a la reelección presentarán al nuevo procurador, Juan Carlos Larrea, una consulta sobre si siendo candidatos pueden ser juzgados. Ellos consideran que están amparados por el Código de la Democracia, que establece ciertas protecciones durante el periodo electoral para quienes participan en las elecciones. En ese escenario se salvan el actual Consejo de Participación Ciudadana, al menos hasta luego de las elecciones de febrero del 2023. Los candidatos son María Fernanda Rivadeneira, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo. Así, correístas y anticorreístas se salvarían solo por el deseo de quedarse en el cargo. Lo que esperan para presentar la consulta, según el presidente Hernán Ulloa, es que esté posesionado el nuevo procurador. En ese caso, el gobierno podría salvar los muebles y tratar de que hasta febrero esté nombrado el nuevo contralor por la actual mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. El presidente Joe Biden recibió este martes su vacuna actualizada contra el COVID-19 y los funcionarios federales de salud presionan para obtener más fondos de respuesta a la pandemia
cuando la nación se aproxima al invierno. La nueva vacuna, llamada bivalente, protege contra el patógeno original y también las dos versiones más prominentes de la variante Omicron, la BA4 y la BA5. En Estados Unidos, ya más de 20 millones recibieron la nueva dosis. Todavía tenemos cientos de personas muriendo cada día por COVID. En este país, cientos. Es probable que ese número aumente este invierno. Pero este año es diferente del pasado año. Casi todas las muertes se pueden prevenir. Déjenme decirlo otra vez. Casi todas las muertes se pueden prevenir. Así que pónganse al día, obtengan su vacuna COVID actualizada. A pesar de que el COVID-19 no es más la fuerza disruptiva de los años pasados, gracias a las campañas de vacunación, sigue siendo un virus que cambia y se vuelve peligroso, sobre todo para los no vacunados. Por esa razón, la Casa Blanca anunció más esfuerzos para convencer a las personas a vacunarse con la bivalente y facilitar el acceso a la nueva dosis. Algunos de nuestros amigos en el Congreso dicen que no necesitamos fondos de COVID, donde dicen que realmente no hay razón para que el gobierno deba pagarlos. Estoy totalmente en desacuerdo, muy en desacuerdo. Esta es una emergencia sanitaria mundial. Si realmente quieren dejar atrás al COVID, tenemos que seguir luchando juntos. El hecho que solo el 10% de la población se vacunó hasta ahora es motivo de preocupación a medida que el país se dirige hacia un posible aumento invernal de casos de COVID, así como un posible aumento de casos de influenza y otros virus respiratorios. Al final del año, el gobierno terminará sus fondos y no hay dinero para financiar la lucha contra el COVID, a pesar de que la Casa Blanca dijo que el país no está listo para enfrentar el invierno. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Los continuos ataques aéreos rusos por toda Ucrania no son motivo para frenar la visita del presidente de Alemania. Y es que Frank-Walter Steinmeier ha continuado su encuentro con los ciudadanos de Chernigov en el norte del país en un refugio debido a la amenaza de bombardeo. Steinmeier, quien ha sido criticado por su presunto pasado prorruso, ha acudido al lugar para dejar claro el apoyo de Berlín a Kiev. Durante su reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este ha prometido la entrega de sistemas de defensa aérea. Unos sistemas que Zelensky reclama con urgencia, ya que los últimos ataques rusos con misiles han dañado gravemente varias centrales energéticas ucranianas. En la rueda de prensa posterior, Steinmeier fue firme en su respaldo a Ucrania. Estamos de vuestro lado. Os seguiremos apoyando económica, política y militarmente durante el tiempo que sea necesario. Señor presidente, Alemania condena los recientes actos de guerra de Rusia, que incluyen una movilización parcial y una retórica nuclear irresponsable. Mientras prosiguen los ataques rusos, Moscú no abandona sus acusaciones de que Ucrania planea utilizar una bomba sucia en su propio territorio, algo que tanto Ucrania como varios líderes occidentales han negado y que consideran que es una excusa para justificar la agresión rusa. El Organismo Internacional de Energía Nuclear ha enviado un equipo de especialistas a 2 instalaciones nucleares ucranianas, algo que solicitó Kiev para desmentir las afirmaciones rusas. Mientras tanto, las autoridades han declarado la explosión en el exterior de unos estudios de televisión en Melitopol, ocupada por Rusia, como un ataque terrorista. La escena parece idílica, decenas de caballos islandeses pastan tranquilamente, pero lo que ocurre a continuación está causando controversia, y no solo entre los activistas a favor de los derechos de los animales. A las yeguas preñadas se les inserta una cánula en el cuello y se les extrae sangre, varios litros a la semana. En granjas como esta se obtiene la codiciada hormona de la preñez, que se utiliza para mejorar la fertilidad de otros animales como vacas, ovejas o cerdos. El método es muy polémico porque implica sujetar a los equinos semisalvajes en una pequeña caja y a veces maltratarlos. Desde que hace un año un impactante vídeo denunciara las prácticas, las organizaciones animalistas han mostrado su rechazo. ¿Cree que está bien coger a un caballo asustado y apuñalarlo en el cuello para hacer un medicamento de fertilidad para aumentar el sufrimiento de otros animales de granja? ¿Cree que está bien? Creo que la mayoría de la gente diría que no. Islandia es uno de los pocos países del mundo y el único de Europa que lleva a cabo esta polémica práctica. La hormona la procesa el grupo biotecnológico Izteca, uno de los líderes del mercado en el continente. Un negocio lucrativo hasta ahora.
Las imágenes han provocado una tormenta y se han puesto en marcha investigaciones policiales, lo que ha llevado a algunos ganaderos a abandonar el negocio de la sangre. El fabricante teme ahora por su imagen. El vídeo fue diseñado, digamos, un poco para dar una descripción demasiado negativa, en mi opinión, del proceso. También había casos en el vídeo que indicaban una mala práctica, o una práctica que debería haber sido mejor. En 2021 había 119 granjas de sangre en Islandia y casi 5.400 yeguas criadas con el único fin de donar. Desde agosto existe una legislación más estricta que otorga a las autoridades más poderes para controlar el sector y evaluar su futuro en los próximos 3 años. Argentina y la Unión Europea exploran las posibilidades de una mayor cooperación. El representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, se ha reunido en Buenos Aires con el ministro de Exteriores del país sudamericano, Santiago Cafiero. Allí se ha referido a la necesidad de que los 27 firmen un tratado de libre comercio con Mercosur y también ha hecho propuestas para afrontar el conflicto en el este de Europa. Ucrania ha lanzado ondas de choque a todo el mundo en los precios de la energía, en los precios de los alimentos. América Latina puede alimentar a más gente, puede seguir produciendo más alimentos y también energía. Y nosotros podemos suministrarle tecnología y capitales. Por su parte, el canciller argentino quiere que los pactos puedan tener efectos en la población. Cómo América Latina y el Caribe, junto a la Unión Europea, desarrolla cadenas de suministros seguras y justas. Ese es el desafío que tenemos por delante, poder jugar un rol en la transición energética, un rol vinculado también a la producción, al empleo. La reunión se produjo después de una primera entrevista entre Borrell y el presidente argentino Alberto Fernández, en la que ambos dialogaron sobre el interés mutuo de reforzar los vínculos. Este jueves, el diplomático comunitario participará en la tercera reunión de ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea. Echan a cara o cruz la alcaldía de Corcuya, un pueblo de los Andes de Perú. La suerte favoreció al candidato Alfredo Valdarrago de Perú Libre, que había empatado en la votación con Lelis Dávalos del Movimiento Regional Agua. El insólito desempate se realizó en acto público y la moneda la lanzó un funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.